Capítulo 41. Nido 41. El dragón del emperador. El primer indicio que tuvo Izuku de que algo no estaba bien fue cuando llegó a casa después de la escuela y Kurohiri no estaba allí. Sin embargo, no pensó en nada ya que había sucedido antes. En lugar de eso, fue al refrigerador y tomó un vaso de leche y, como Kurohiri no estaba cerca para cortar un poco de fruta, tomó una galleta. Generosamente le llevó uno a Tomura que estaba jugando algún tipo de juego en la consola. Luego, Izuku fue a su habitación e hizo su tarea, como de costumbre. No fue hasta que tuvo hambre que se dio cuenta de que no había escuchado regresar a Kurohiri. En realidad no había escuchado a nadie y salió de su habitación y fue a buscar a Tomura. El chico mayor todavía estaba jugando su juego. Izuku no quería interrumpirlo pero sabía cómo era un punto de guardado y esperó hasta que Tomura llegó a uno. ¿Qué deseas? El otro chico exigió. ¿Sabes dónde está Kurohiri? Preguntó Izuku. Por lo general, el hombre brumoso ya estaría de regreso y les prepararía la cena a ambos. Después de cenar, Izuku fue a ver a su papá. La pregunta pareció sorprender a Tomura e Izuku lo vio pensar en ello. Salió antes, fue la respuesta. ¿Dijo cuándo volvería? No, le dijo el chico mayor. Izuku asintió y regresó a su habitación para recoger uno de sus cuadernos antes de regresar a la cocina. Allí había un pequeño televisor. Podría observar las peleas de héroes y agregarlas a su cuaderno. La televisión no mostró mucho. Siguieron refiriéndose a una batalla que había ocurrido en Mie pero nunca mostraron nada. Luego pasaron a las noticias de Tokio, Kioto y Osaka y nada más. Era un poco frustrante estar sentado ahí, queriendo escribir notas pero no poder hacerlo porque la televisión no le daba nada. Podía ir a buscar su tableta, pero ya había visto todo lo que quería y los canales de EWTV que vio no se actualizaron hoy. Izuku suspiró. Kurohiri volvería pronto. Probablemente simplemente se había retrasado. Excepto que él no vino y finalmente Tomura entró en la cocina. El chico de pelo verde lo miró. Él no está aquí, dijo Izuku innecesariamente. Tengo hambre, le dijo Tomura. Yo también, estuvo de acuerdo Izuku. Se sentaron en silencio por un rato. ¿Podríamos hacer algo? Izuku sugirió como pregunta. Ya revisé el refrigerador. No hay nada allí. Izuku realmente no pudo decir nada sobre eso. Cuando había conseguido la leche antes, no había visto restos allí. Kurohiri normalmente los guardaba en su bento. Si todavía quedaba comida, entonces Tomura también recibiría un bento y Kurohiri también tendría que comer. Había ingredientes pero Izuku no sabía hacer nada. No puedo cocinar. Tomura objetó. Oh, dijo Izuku. Volvieron a quedarse en silencio. Fue sorprendente que Tomura no volviera simplemente a su juego. El adolescente debe tener mucha hambre. Izuku miró alrededor de la cocina. La tetera estaba sobre el banco. No se le permitió tocarlo, pero Tomura sí. ¿Puedes servir la tetera? Preguntó Izuku. Por supuesto. Le dijo el adolescente de pelo blanco. Pero el agua caliente no es exactamente lo que tenía en mente, refunfuñó. Podemos hacer fideos en taza, le dijo Izuku. ¿Hay fideos? No eran el tipo de comida que Kurohiri tenía a mano. Puedo conseguir algunos del séptimo Xi más adelante, le dijo Izuku. Pasaba por esa tienda todos los días y sabía que vendían fideos en taza. Tomura ni siquiera dudó. Vete, pequeño pez, ordenó mientras se levantaba para hervir la tetera. Izuku asintió y se levantó de un salto. Corrió a su habitación para coger parte de la mesada que su padre le había dado y una chaqueta y luego volvió corriendo a la cocina. Tomura asintió con la cabeza cuando corrió hacia la puerta. No estaba lejos de la tienda e Izuku no salía a menudo a esta hora, pero no pudo evitar pensar que las cosas estaban tranquilas. Caminó por la calle sin incidentes y luego escogió varios contenedores de fideos. Había muchos sabores pero tuvo cuidado de no elegir los que decían picantes. El encargado de la tienda lo miró pero marcó la compra e Izuku corrió de regreso a su departamento. La tetera ya hirvió. Tomura le gruñó.
Podemos servirlo de nuevo, dijo Izuku, ofreciendo sus compras. Tengo algunos, anunció con una sonrisa. Tomura asintió y volvió a poner la tetera a hervir. El adolescente vino a ver lo que había conseguido. La carne es mía, anunció Tomura mientras sacaba el contenedor. Izuku sacó los suyos y ambos los abrieron. Tomura tuvo mucho cuidado cuando vertió el agua dentro. Izuku le sonrió al adolescente mientras esperaban. Kurohiri estaría tan sorprendido de que hubieran cenado. Desaprobaría lo que habían comido pero estaría orgulloso de ellos. Incluso limpiaron. Principalmente. Poner los vasos en el contenedor de basura no fue tan difícil e Izuku se aseguró de que los paquetes adicionales que había comprado estuvieran en el armario. Iba a volver a la mesa pero Tomura lo arrastró hasta la consola. También podrías ser el jugador 2 hasta que Kurohiri regrese, anunció. Izuku parpadeó. Eso no era propio del adolescente, pero, aunque estaba orgulloso de haber cenado, no podía negar que estaba preocupado. Kurohiri no estaba aquí. Su papá no estaba aquí. Incluso Gigantomachi había desaparecido. Algo estaba pasando pero él no sabía qué. Izuku asintió y tomó el control. Le dio algo en qué concentrarse. ¿Quieres que sea un personaje en particular?, preguntó. Por eso normalmente tenía que jugar. Tomura querría una caída en particular que requiriera que su personaje estuviera allí. Todo lo que Izuku tenía que hacer era no morir, y tener su personaje lo suficientemente cerca del de Tomura para que se activara la caída. Elige cualquier cosa, dijo Tomura magnánimamente. Izuku eligió uno de los personajes que se definió como neutral y durante un par de horas olvidó que estaba preocupado. Fue solo cuando estaba asintiendo sobre el controlador y falló varios ataques fáciles que hicieron que Tomura se quejara de él que dejó de jugar. Izuku intentó mantenerse despierto. La preocupación que había ido creciendo lentamente a medida que avanzaba la noche solo podía mantenerlo despierto durante un tiempo y, finalmente, para Izuku el mundo se oscureció. Cuando Izuku despertó, e inmediatamente supo que no estaba en su cama. Se sintió rígido. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que debía haberse quedado dormido mientras jugaba con Tomura. Izuku volvió a colocar el controlador en el punto de carga de la consola y bostezó. Recordó que Kurohiri no había estado en casa la noche anterior pero se encogió de hombros. El hombre estaría aquí esta mañana y probablemente estaría preparando el desayuno. El chico de pelo verde fue a la cocina buscando a Kurohiri. Excepto que el hombre brumoso tampoco estaba allí. Quizás todavía estaba dormido. Una mirada al reloj mostró que ya había pasado la hora en que Kurohiri normalmente dormía. Excepto sábados, domingos y lunes. Esas mañanas Kurohiri dormía hasta tarde porque el bar estaba abierto hasta tarde la noche anterior. Izuku sabía que debía tomar su propio desayuno esos días y tenían cereal para eso. Hoy era jueves. Entonces él debería estar aquí. Izuku se preguntó qué hacer. Encendió la televisión, aunque con el nudo de preocupación que sentía, no sintió ningún triunfo ante la pequeña rebelión. A Kurohiri no le gustaba que mirara televisión en las mañanas de la escuela. Estaba en las noticias y la historia trataba sobre una batalla. Izuku reconoció que los escombros provenían de eso. Sin embargo, debe haber sido una gran batalla dada la cantidad de vídeos. Había mucha gente limpiando la batalla y él sonrió mientras compraba algo de cereal. Por lo general, no podías ver a Rescue héroes usando sus peculiaridades, pero ahora estaban en la televisión. Su cuaderno de la noche anterior todavía estaba allí e Izuku tomó un bolígrafo y lo abrió mientras comía. Tuvo cuidado de no salpicar leche o cereal sobre las páginas, pero el desayuno se consumió rápidamente. Izuku puso su cuenco en el fregadero y notó que los utensilios de anoche todavía estaban en el fregadero. Subió a su habitación y cogió sus cosas del colegio. Regresó a la cocina. Tomura no estaba despierto pero eso no era inusual. Izuku se preguntó qué podría llevar para almorzar ya que Kurohiri no había hecho un bento. No había nada que pareciera apropiado en el refrigerador y ya sabía lo que diría la escuela si aparecía con fideos. Quizás podría conseguir una ficha para el almuerzo. Hubo un ligero silbido e Izuku se giró para mirar. El peso en su estómago se aligeró.
Él reconoció ese silbido. Significaba que Kurohiri estaba usando su peculiaridad. Había una voluta de oscuridad en el centro de la cocina. Creció y luego aparecieron los ojos amarillos de Kurohiri antes de que el hombre se solidificara. Kurohiri. Izuku lloró felizmente. Sentía las rodillas débiles. No se había dado cuenta de lo preocupado que había estado hasta que apareció el hombre. Izuku, dijo Kurohiri en voz baja. Lamento haberte dejado sola, añadió. No había mucho que pudiera decir al respecto. Cenamos fideos, informó Izuku. Y no estaba seguro de qué llevar a la escuela, añadió. Qué ingenioso. Elogió Kurohiri. No fue la respuesta que esperaba el peliverde. No irás a la escuela hoy. ¿Es por el ataque? Preguntó Izuku. La noticia dejó en claro que había sido una batalla de villanos realmente grande. Tuvo que haber sido así si Rescue Héroes ayudara con la limpieza. Por lo general, eran solo los equipos de limpieza habituales. La mayoría de la gente pensaba que Kurohiri era ilegible. Izuku había vivido con el hombre brumoso desde que tenía 4 años y medio. Conocía las expresiones del hombre. Este estaba cansado pero también triste. Kurohiri se arrodilló para enfrentar a Izuku y toda la preocupación que había sentido regresó. El cereal era como un nudo en el estómago. Casi sintió como si fuera a vomitar. No, susurró Izuku. No. La expresión de Kurohiri no cambió. Lo siento, Izuku. Los héroes encontraron a tu papá, le dijo el hombre brumoso. Izuku no sabía lo que sentía pero sabía que no le gustaba. Está vivo pero muy herido. Por eso no pude regresar anoche, continuó Kurohiri. El chico de pelo verde se quedó en silencio. No sabía qué decir. No sabía qué hacer. Kurohiri todavía estaba arrodillado ante él. ¿Puedo ver a papá? Preguntó Izuku. Él solo quería a su papá. Te llevaré más tarde hoy, confirmó Kurohiri. Izuku asintió y luego rompió a llorar. Kurohiri se inclinó hacia adelante para abrazarlo pero no había nada reconfortante en el movimiento e Izuku simplemente lloró más fuerte. Él estaba asustado. No sabía qué hacer. Él solo quería a su papá. Pero Kurohiri nunca le había mentido y eso significó que papá resultó gravemente herido. Izuku lloró más fuerte. Izuku estaba junto a Tomura. El otro chico guardó silencio y por una vez pareció apaciguado. No había llorado cuando Kurohiri le habló de papá, pero Izuku sabía que estaba molesto. Se notaba en la forma en que Tomura temblaba. Se notaba en la forma en que no usaba guantes y en las manos que adornaban su cuerpo. Estaban dispuestos de una manera que Izuku sabía que Tomura encontraba reconfortante. Kurohiri los había llevado a una habitación oscura. No era donde estaba su padre. Kurohiri les dijo que necesitaba comprobar qué estaba pasando. Izuku no quería esperar. Quería ver a su papá. La preocupación no desaparecería hasta que eso sucediera. Papá haría que todo volviera a estar bien. No quiero esperar, refunfuñó. Tomura lo miró. Entonces no lo hagamos, le dijo el adolescente, mientras se dirigía hacia la puerta. Intentó abrirla, pero después de que la manija sonó, era obvio que estaba cerrada. ¡Ah! Tomura escupió y tocó el mango con sus 5 dedos. Desapareció y mientras Izuku miraba, apareció un agujero en la puerta. El adolescente la abrió. Vamos. Había un pasillo oscuro en el área más allá de la habitación. Izuku siguió a Tomura mientras el chico elegía una dirección. No tuvieron que caminar mucho. Había otra habitación al final y Tomura irrumpió en ella, mientras Izuku se detenía en la oscuridad del pasillo. Solo reconoció al Dr. Garaki que estaba vestido con su bata de laboratorio habitual, excepto que estaba manchada de sangre. El anciano estaba discutiendo con alguien que Izuku no reconoció. No puedo hacer una mierda con eso. Gritó la mujer desconocida. Sin embargo, por la cantidad que te han pagado, vas a intentarlo, dijo Garaki. Eso ni siquiera está vivo. Mi peculiaridad necesita que estés vivo para trabajar. ¿Qué quieres decir? Exigió Tomura. Eso llamó la atención tanto de Garaki como de la mujer. ¿Qué carajo está haciendo un niño aquí?
exigió antes de negar con la cabeza. No. ¿Sabes qué? No me importa. Solo llévame de regreso. ¿Qué quieres decir? Tomura demandó nuevamente. Quiero decir, está prácticamente muerto. La mujer gruñó, señalando con el dedo una puerta que estaba cerrada. Y no puedo curar eso. El doctor Garaki parecía cansado cuando suspiró. Kurohiri, llévala de vuelta por favor y trae la siguiente, añadió. Tomura, por favor cálmate. Podrás verlo pronto, le dijo al adolescente. Sorprendentemente, eso pareció calmar a Tomura, quien resopló cuando apareció Kurohiri y la mujer atravesó la puerta que él había hecho. Cuando ella se fue, Izuku se adelantó. ¿Podemos ver a papá? Preguntó. Puedes, Izuku, suspiró Garaki. Kurohiri se reformó. Pero debo advertirles a ambos, él está muy mal herido, por lo que no podrán hablar con él y tendrán que estar callados. ¿Pueden hacer eso? Izuku asintió de inmediato. Tomura gruñó pero hizo lo mismo. Ven conmigo, dijo Garaki y se levantó de su asiento. Los condujo hasta la puerta que la mujer había señalado. Irracionalmente, Izuku de repente no quiso ir pero se obligó a caminar hacia adelante. Garaki abrió la puerta. La habitación de más allá estaba a oscuras, pero el doctor entró sin dudarlo. Tomura lo siguió, al igual que Izuku. Le tomó a sus ojos un momento adaptarse y luego Izuku vio todo tipo de cosas en la habitación mientras miraba a su alrededor. Había un resplandor proveniente de un gran tubo colocado contra la pared. Gigantomachia caminaba alrededor del tubo. Había algo más inmóvil a un lado. Izuku se dio cuenta de que era alguien pero su piel oscura hacía que se mezclaran con las sombras tan perfectamente que casi no podía verlos. Por un momento, Izuku pensó que era Nasuto pero luego se dio cuenta de que este hombre era mucho más grande. La habitación olía. No era de antisépticos ni de productos de limpieza. Izuku no reconoció el olor pero era espeso y empalagoso. No le gustó. Garaki dio un paso adelante, yendo hacia el metro a Izuku se vio obligado a mirar eso. Había un panel frente a él y de él salían tuberías y cables. La luz principal de la habitación procedía del brillo de las pantallas en la base del tubo. Iluminaron algo en el tubo pero Izuku no pudo ver qué. El doctor presionó un botón manchado de sangre y por el resto de su vida, Izuku supo que preferiría que el doctor no lo hubiera hecho. Pero al mismo tiempo sabía que tenía que saberlo. Había un cuerpo en el tubo. Estaba flotando en líquido y podía ver una serie de sensores repartidos sobre él. Había más tubos flexibles que entraban y salían del cuerpo y había uno grande insertado en la garganta. Izuku miró por encima de eso y vio una boca y luego nada. En cambio, había una decoloración del líquido y podía ver, no sabía qué era. Quería decir que ese no era su padre. Izuku realmente lo hizo. La negación estaba en sus labios excepto y Kurohiri no cometería ese error. Gigantomachia tampoco lo haría. Izuku corrió hacia adelante. ¡No! ¡Papá! Él gritó. El hombre negro se movió pero Gigantomachia lo rechazó y levantó a Izuku. Pequeño señor, retumbó el hombre enorme. Quiero a papá. Gritó Izuku. Izuku. Garaki le gritó. Cálmate. Llegó la orden brusca pero Izuku siguió gritando. Podrías lastimar a tu padre si no te callas, dijo finalmente Garaki. Eso hizo callar a Izuku. En realidad, necesita paz y tranquilidad, confirmó el doctor. ¿Quién hizo esto? Exigió Tomura. Estaba lo más cerca que podía, pero Gigantomachia no le permitía estar tan cerca, incluso mientras sostenía a Izuku. Los puños del adolescente de pelo blanco temblaban. ¿Quién hizo esto? Preguntó de nuevo, elevando su voz una octava. Garaki suspiró. All Might dio la respuesta. Todo podría. Izuku chilló. All Might fue el héroe número 1. Estaba destinado a ser bueno. Estaba destinado a ayudar a la gente. No estaba destinado a lastimar a su papá. ¿Por qué All Might lastimó a papá? Porque es un héroe. Tomura escupió. Y los héroes no ayudan a nadie. Izuku había escuchado eso de Tomura durante años, así que mantuvo su mirada en el doctor Garaki. El hombre parecía viejo.
Izuku, tu papá ayudó a la gente de maneras que al gobierno no le gustaban, explicó. All Might es un héroe, pero trabaja para el gobierno, añadió la explicación. No, dijo Izuku. Él no le haría daño a papá. Lo hizo, dijo Garaki en voz baja. No había ningún argumento en su tono, solo un hecho. Izuku empezó a llorar de nuevo. SHH, trató de calmar el doctor, pero Izuku no estaba listo para ser calmado. Estoy trabajando para curar a tu papá, Izuku, dijo, asintiendo con la cabeza hacia Tomura. ¿Se mejorará?, exigió Tomura. La expresión del doctor cambió. No les mentiré a ninguno de los dos. Solo puedo decir tal vez a eso. Es por eso que Kurohiri está haciendo que vengan aquellos con Ealinquirks. Uno de ellos podrá hacer algo. Pero los Ealinquirks son raros, el doctor agregado. Nadie dijo nada durante varios largos momentos. Izuku lloró pero miró fijamente la forma inmóvil de su padre. Se sintió mal otra vez. Tocó a Gigantomachia para que lo bajara y el hombre enorme obedeció. Izuku fue al tanque. Levantó la vista y olfateó, haciendo todo lo posible por tragarse las lágrimas. Quería decir algo pero no tenía idea de qué. Puso sus manos en el botón pero no tocó nada. La sangre se secó pero cubrió los controles. Era la sangre de su padre. No debería estar ahí. Los héroes habían hecho esto. All Might había hecho esto. Los héroes estaban destinados a ayudar a la gente. ¿Cómo le estaba ayudando dejar a su padre así? No. Los héroes estaban equivocados. Si iban a lastimar a su papá, entonces Héroes estaba equivocado. Será mejor que te vayas, dijo finalmente el doctor Garaki. Puedes volver mañana, añadió. Izuku asintió y, con Tomura, salieron por la puerta. Esperaron en silencio a que llegara Kurohiri. Ninguno sabía qué hacer y lo único que podían hacer era esperar. Ted, capítulo 42. Nido 42. El dragón del emperador. Es un almacén. Tsukauchi se frotó la frente y asintió, aunque el oficial no podía verlo a través de su teléfono. Gracias por comprobarlo, oficial Tancho, les dijo antes de colgar. Hizo una marca en la tableta y sacudió la cabeza. Fue un fracaso. Recorrió sus contactos y presionó marcar en el de la derecha. Sabía que trabajarían por la misma razón que él. Para no pensar en lo que estaba pasando en el hospital. Toshinori ya había entrado y salido de cirugía varias veces y había más por venir. La cirugía de emergencia aún estaba en curso. Solo fue interrumpido para que pudieran llenarlo de drogas y líquido y para que los cirujanos pudieran tomar un descanso. 28 horas después y la situación era tan sombría como siempre. El teléfono se conectó. ¿Qué pasa, detective? No podemos encontrar a Izuku, le dijo al compañero. Lo siento, no, Tsukauchi interrumpió la disculpa. No lo estás. Si tuvieras algún interés en encontrar al niño, nos habrías dejado ir tras él ayer. Él gruñó. Estaba muy frustrado. Sabían dónde estaba Izuku. Había estado en la escuela. El propio colegio lo confirmó. Se había ido a casa como siempre y esta mañana simplemente no había aparecido. No hubo explicación para eso. Le habían dado la dirección de la casa de Izuku. El nuevo, y el que tenían registrado desde su primera inscripción. Ambos quedaron vacíos. Los números de teléfono tampoco fueron contestados. No podíamos arriesgarnos a que All for One sospechara algo, replicó Mirai, sonando cansado. No hubiéramos ido a por él por la mañana. Naomasa gruñó en respuesta. El compañero lo sabía. Hubiéramos ido durante tu operación, o justo después. Entonces tendríamos a Izuku. La policía no estaba dispuesta a interrumpir la misión del héroe número 1, pero había posibilidades de completar ambas misiones. Entiendo su deseo de resolver este caso, pero capturar a All for One era más importante. Sir Nicteye todavía tuvo el descaro de intentar parecer razonable. Tú no. Espetó Tsukauchi. El compañero no entendió su deseo. El compañero no pensaba nada en Izuku y menos aún en Inko. Pensó que era una mujer estúpida por involucrarse con All for One.
Sabía que no era así. No podía mentirle y cada palabra que decía le decía lo mucho que la habían traicionado. El niño debería estar en casa o regresando a la escuela. Recójalo desde allí, le dijo Sir Nicteye. Tsukauchi se obligó a respirar profundamente antes de responder. Las direcciones de las casas eran falsas, le dijo al compañero con los dientes apretados. Y hoy no ha venido a la escuela. No pudo evitar el silbido que se escapó con la declaración. ¿Qué le voy a decir a su madre? Él hizo la pregunta. No le digas nada, respondió Sir Nicteye de inmediato. Naomasa pudo escuchar su incredulidad de que tuviera el descaro de siquiera sugerir que le dijeran algo a Inko Midoriya. Ella está involucrada en este caso. Hace 5 años ella estuvo involucrada. Ya no, dijo Sir Nicteye cuando hizo ese anuncio. Tsukauchi miró fijamente su teléfono por unos momentos, sin creer lo que estaba escuchando. Izuku es su hijo, dijo suavemente. ¿Cómo es posible que el compañero no creyera que Inko estaba involucrado? Ninguna madre olvidó jamás a sus hijos. Ella ya no está involucrada, repitió el compañero de All Might. Naomasa tembló levemente. Suspiró profundamente. En mi informe se dice que su obstrucción hizo que no pudiéramos recuperar al niño. Tenemos All for One. Un hijo, el hijo de un villano, no es ningún precio a pagar por eso. Tsukauchi apretó los dientes. A Sir Nicteye no le importaba y no fuimos nosotros quienes obtuvimos All for One, fue Toshinori. Sir Nicteye podría haber encontrado la ubicación del hombre, pero ese era su trabajo y, cuando lo analizabas, casi cualquier analista suficientemente capacitado podría haberlo encontrado, si tuviera los detalles del caso. Naomasa sabía por qué Yagi no quería que los detalles salieran a la luz, pero, fue Toshinori quien había contratado All for One, y fue Toshinori quien estaba en el hospital pagando el precio directo. Pero personas como Inko estaban pagando el precio indirecto y su dolor no podía descartarse. Respiró hondo y estremeciéndose. Será mejor que no hayas creado el próximo supervillano, le dijo Tsukauchi a Sir Nicteye antes de colgar. Izuku solo tenía 9 años, pero había pasado 5 años con su padre, y si había que creer en su escuela actual, no carecía de peculiaridades. Dijeron que habían visto Firebread varias veces. No parecía una peculiaridad tan peligrosa, pero Naomasa no podía descartarla. Izuku era el hijo de All for One, que sabía que otros aspectos de su peculiaridad ocultaba Firebread. Después de todo, tenía que haber una razón por la que All for One se había llevado a su hijo. Rezó para que no lo descubrieran por las malas. Ted, Kurohiri los había depositado en la cocina. También le había dado a Tomura una tarjeta de crédito e instrucciones para pedirles algo más nutritivo para la cena que una taza de fideos. El hombre brumoso no había dicho nada más que eso sobre la elección de la cena de la noche anterior. Luego se fue. Izuku había mirado a Tomura y Tomura lo había mirado a él y, por una vez, ninguno de los dos dijo nada. Izuku se movió para sentarse a la mesa. Se sentía enfermo pero no quería estar solo. Su mente seguía viendo a su papá, flotando en ese líquido, con tubos y una máscara oscureciendo su rostro pero sin ocultar el hecho de que no estaba allí. Tomura gruñó. Sus ojos rojos parecían brillar. El héroe hizo eso, escupió. El peliverde asintió, tragando saliva. No quería volver a llorar. Amas a los héroes. Tomura continuó. Había algo en su tono que advirtió a Izuku y sus ojos verdes volaron hacia el adolescente. Esto es tu culpa. Tomura gritó, con la mano extendida mientras se lanzaba. Izuku lo esquivó pero la mesa no tuvo tanta suerte. Se desintegró en polvo ante sus ojos. La botella de salsa de soja cayó al suelo y rodó. Su silla también se cayó. Sin embargo, algo se fusionó dentro de él con el movimiento. La preocupación, el miedo, el dolor, la sensación de malestar, todo se derrumbó. No es mi culpa. Izuku gritó en respuesta. Por un instante el adolescente de cabello blanco pareció sorprendido pero luego sus ojos rojos se entrecerraron nuevamente. Amas a los héroes. No, no lo hago. Ya no lo hizo. No cuando había visto el tipo de personas que se convertían en héroes. No cuando vio que la sociedad quería eso.
No cuando había sentido eso con cada injusticia que había experimentado porque supuestamente no tenía ningún don, o tenía uno débil. No cuando había visto por lo que pasaban aquellos que tenían peculiaridades extrañas. No cuando habían lastimado a su padre. Tú haces. Tomura chilló y se abalanzó de nuevo, con las manos extendidas, listo para agarrar a Izuku. Esta vez estaba mejor preparado. El chico de cabello verde saltó hacia atrás, sobre su silla, y simultáneamente empujó a Tomura con su don. Su puntería estuvo un poco errada porque empujó la silla hacia las piernas de Tomura. El chico mayor cayó, rodando sobre la silla y golpeando el suelo con ambas manos. Comenzó a desintegrarse inmediatamente pero, incluso enojado, Tomura se dio cuenta de que el piso de la cocina estaba en el segundo piso. Necesitaba ese piso. Levantó las manos de inmediato, excepto que la desintegración se extendió. Mientras Izuku observaba, las baldosas desaparecieron con pequeñas nubes de polvo y las tablas del suelo quedaron expuestas. Hubo un momento en el que pareció que la descomposición no iría más lejos, y luego la madera comenzó a curvarse antes de desaparecer en polvo. Izuku activó su peculiaridad, haciéndose más ligero y endureciendo el aire para sostenerse. ¡Mierda! Tomura maldijo mientras retrocedía. Izuku vio que no iba a ser lo suficientemente rápido y se lanzó. Agarró al chico mayor por debajo de las axilas y lo arrastró hacia arriba. El peso era una tensión, pero Izuku se recordó a sí mismo que había levantado cosas más pesadas. Aunque nunca había intentado hacerlos volar con él. El suelo seguía retrocediendo pero Dekai parecía estar desacelerando. Había tuberías debajo de las tablas e Izuku pudo ver una base de concreto. «¡Sácanos de aquí!», gritó Tomura. Izuku vaciló. «¡Mover!», gritó Tomura. «Está bien», le dijo el chico de cabello verde al adolescente, mientras miraba el concreto. No estaba en decadencia. Dejó caer a Tomura tan suavemente como pudo. El chico de pelo blanco aterrizó con un golpe sobre el concreto y experimentalmente lo golpeó con el pie. Mantuvo. La madera siguió desintegrándose y hubo un gemido. Izuku giró en el aire, tratando de encontrarlo pero no pudo y su búsqueda fue interrumpida por un fuerte golpe que sacudió ligeramente el concreto. La fuente de ese ruido fue más fácil de encontrar. El frigorífico se tambaleó. Instintivamente Izuku envió un avión de aire hacia él, manteniéndolo en posición vertical. Eso lo estabilizó pero lo agotó y cayó al concreto al lado de Tomura. Tentativamente soltó el refrigerador y se sintió aliviado cuando permaneció en posición vertical. Examinaron los daños. Ahora había un espacio entre los armarios y el cemento alrededor de la cocina y la puerta. Las sillas estaban en su mayoría bien, pero la mesa estaba llena de polvo junto con las baldosas y el piso de madera, y había tuberías corriendo por el piso. Pero todo se mantuvo y eso fue bueno. Izuku respiró hondo y se volvió hacia Tomura. «No quiero ser un héroe», le dijo seriamente al adolescente. «Tú solías». Tomura replicó. No podía negarlo así que asintió. Cuando pensaba que los héroes eran buenos y ayudaban a la gente, explicó Izuku. Ahora no. Tomura respiró hondo y finalmente asintió. «Al menos eso lo aprendiste», murmuró. Izuku asintió seriamente de nuevo y luego una nube de polvo le hizo estornudar. Y eso rompió la tensión, pero permitió que volviera el miedo enfermizo que había estado sintiendo. Se deslizó hacia abajo, sentándose en el concreto, a pesar del polvo. «Papá siempre ha dicho que nos necesita a los dos», susurró el niño pecoso, mirando hacia abajo mientras luchaba contra las lágrimas. Tomura asintió esta vez. Izuku se mordió el labio suavemente. Le dio algo más en qué concentrarse. «Entonces creo que deberíamos ayudarnos unos a otros», dijo en voz baja. El adolescente lo consideró. Izuku no lo miraba pero podía sentir a Tomura dándole vueltas a las palabras en su cabeza, tratando de encontrar el truco, tratando de descubrir cualquier significado oculto. No hubo ninguno. Papá resultó gravemente herido y, aunque no era el padre de Tomura, Izuku sabía que el adolescente pensaba más que con cariño en él. Para papá, no deberían pelear entre ellos. «Está bien», estuvo de acuerdo Tomura.
Pero si vuelves a gustarte los héroes, añadió con un gruñido. No fue necesario especificar ninguna consecuencia. No lo haré, dijo Izuku con firmeza, levantándose. Levantó la vista y se encontró con los ojos rojos de Tomura. No lo haré, repitió beligerantemente. Lo dijo en serio. Su papá no quería pensar en eso. No había manera de que volvieran a gustarle los héroes. Extendió la mano. Había visto a papá hacer esto cuando fue a trabajar con él. Era una forma de cerrar tratos. Tomura lo miró por un momento antes de asentir bruscamente y luego se volvió hacia uno de los sorteos. Izuku sintió una punzada de decepción antes de ver a Tomura sacar uno de sus guantes. No sabía que Kurohiri tenía un par allí. Tomura se lo puso y tomó la mano de Izuku. Se sacudieron una vez e Izuku sintió que algo entre ellos había cambiado fundamentalmente. Él dio una sonrisa temblorosa. No sabía que tu peculiaridad podía hacer eso, comentó mientras se separaban. ¿Hacerlo? Preguntó Tomura, mirando a su alrededor. Ambos estaban un poco perdidos en cuanto a qué hacer ahora. Izuku frunció el ceño. No estaba seguro de cómo explicarlo. Cuando desintegraste cosas en el pasado, solo le quitaste el polvo a ese objeto, dijo. Como mis camisetas, añadió. Tenía experiencia más que suficiente allí. Tomura le dedicó una sonrisa maliciosa pero asintió. Tenía los mismos recuerdos o casi los mismos. Esta vez tocaste el suelo y se quitaron el polvo de las baldosas, pero también la madera. Fue una observación suficiente para que Tomura se diera cuenta de lo que estaba hablando. ¿Eh? Dijo, mientras levantaba una de sus manos para mirarlo como si fuera algo nuevo. No sabía que podía hacer eso, lo escuchó decir Izuku. Él sonrió pero su expresión vaciló inmediatamente. ¿Cambiaste de enfoque? ¿Querías deshacerte del piso? ¿Pensaste en ello? ¿O simplemente expulsaste la descomposición? Él hizo las preguntas. Los ojos rojos le dieron una mirada incrédula. Estaba tratando de atraparte, señaló. Oh, sí, murmuró Izuku. Lo dejó caer y por unos momentos solo respiró. Sabía lo que debía sugerir. Deberían limpiar el polvo de las baldosas y tablas del piso, pero esa era una reacción tan regular que no podía concentrarse en ello. Quiero ayudar a papá, susurró. Ya escuchaste al doctor, le recordó Tomura. Kurohiri está trayendo curanderos, añadió. Izuku asintió y suspiró. Pero las peculiaridades curativas son raras, respondió, recordando lo que les había dicho el doctor Garaki. ¿Y? ¿Realmente son tan buenos? Preguntó. La mayoría de los juegos de rol que Tomura jugaba tenían a alguien con una peculiaridad curativa, pero siempre parecía haber un precio y no siempre era dinero. El adolescente no respondió e Izuku lo miró. Tomura parecía como si se hubiera tragado un limón. Uno que realmente no le gustaba. Los realmente buenos son solo TCH. ¿Pero qué? Están controlados por los malditos héroes, finalizó Tomura. Izuku sintió que se le hundía el estómago nuevamente. Eso no parecía justo. Su papá los necesitaba. Necesitaba algo que sanara sus heridas, pero más que eso. Necesitaba algo para regenerar lo que había perdido. Se mordió el labio mientras pensaba. Había algo y ¿qué es? Exigió Tomura. Algo en uno de tus juegos, le dijo Izuku al adolescente. Uno de los juegos más antiguos sobre un personaje con el que realmente odiabas luchar. Tomura puso los ojos en blanco. La descripción era demasiado vaga. Fue uno de los relanzamientos, recordó Izuku. No es un juego de rol, sino un precio de venta al público. Tenía personajes antiguos. Ficticios, pero tenían peculiaridades. El adolescente frunció el ceño mientras pensaba en los juegos que había jugado. Finalmente algo hizo clic. ¿Te refieres a la pequeña mierda que tuvo regeneración? Preguntó. Izuku asintió. ¿Qué pasa con esas peculiaridades? ¿Qué tan raras son? Recordó que la peculiaridad de Setsuna le permitía regenerar partes de sí misma, pero eso no era exactamente lo que buscaban. No tengo idea, admitió Tomura. Luego sonrió. Pero podemos averiguarlo.
Si eso ayudara a su papá, lo descubrirían. Izuku sonrió. Todavía se sentía preocupado. Todavía se sentía enfermo, pero tal vez, solo tal vez había una manera de poder ayudar. Se aferró a eso. Ted, capítulo 43. Nido 43. El dragón del emperador. Tomura insistió en que cenaran pizza y, como tenía la tarjeta de crédito, Izuku se vio obligado a aceptarla. Habría preferido katsudon, pero el adolescente no ordenaría eso. La cena no encajaba en la categoría más nutritiva de Kurohiri, pero Izuku supuso que ese era problema de Tomura. Después de comer y limpiar lo mejor que pudieron, el polvo simplemente no se movía de algunos de los rincones de la cocina, y debajo de los bancos había un desastre en el que Izuku no quería pensar. Tomura lo arrastró hacia abajo. La barra cerrada. Configuró su consola y luego le acercó el teclado a Izuku. Tú haz las búsquedas, ordenó el adolescente. Izuku frunció el ceño. ¿Qué estamos buscando?, preguntó, confundido. Peculiaridades de la regeneración, le dijo el chico mayor como si fuera un estúpido. No creo que estén en la red, objetó Izuku. Al menos podemos confirmar si existen. Tomura se puso a la defensiva. Izuku asintió. Eso era cierto. Empezó a escribir. Peculiaridad de regeneración. ¿Es así como se escribe?, preguntó Tomura. El chico pecoso no lo sabía, pero presionó buscar de todos modos. Surgieron un montón de resultados, pero ninguno parecía ser el que quería. Definitivamente no estaban en japonés. Izuku tocó traducir. ¿Turco? Tomura gruñó. ¿Reconocerías la palabra?, preguntó Izuku. Era muy consciente de que era él quien iba a la escuela. El adolescente no respondió. Izuku escribió más intentos en la búsqueda y finalmente sugirió algo que parecía correcto. Presionó buscar. Como primer resultado apareció una página kiwi. Tenía una imagen de una estrella de mar. Parecía una araña con patas gordas. No queremos eso, lo descartó Tomura. Tal vez, estuvo de acuerdo Izuku. Pero supera al siguiente resultado, señaló. Se trataba de un artículo de noticias con el titular Peculiaridades de la regeneración. ¿Realidad o ficción? TCH, respondió el adolescente. Era prácticamente una instrucción para mirar el sitio de Kiwi. Izuku hizo clic. El sitio Kiwi era para biología y la imagen de la estrella de mar mostraba cómo le volvían a crecer las patas. Sin embargo, había un enlace complementario en la parte superior para regeneración. Kirke Izuku sonrió cuando hizo clic en él. Eso los llevó a otra página de Kiwi. Leyó rápidamente la introducción, lo que le hizo sentir alivio. Existían peculiaridades de la regeneración. Sabía que lo hacían en cierto nivel, ya que la peculiaridad de Setsuna le permitía regenerar partes de su cuerpo, pero no estaba seguro de cuán raros eran o cuán abarcadores podían ser. Menos raros que las peculiaridades curativas, dijo Tomura, obviamente leyendo más rápido que Izuku. Pero solo en una pequeña cantidad. ¿Qué tan poderosos son?, preguntó Izuku, desplazándose hacia abajo. Por lo general, en estas páginas había algún tipo de escala improvisada. Las principales definiciones de peculiaridades eran mutante, emisor y transformador, pero bajo esas definiciones había mucha variedad. Las peculiaridades curativas generalmente eran de tipo emisor, pero las peculiaridades de regeneración se clasificaban como de tipo mutante. A Izuku no le importaba de qué tipo fueran, siempre y cuando pudiera prestárselo para dárselo a su padre. Encontró la imagen de la balanza. En comparación con la medida habitual de fuerza, la regeneración obtuvo una puntuación baja, pero hubo una nota de que, dado que la regeneración debería reparar las fibras musculares desgarradas, sería posible usarla para entrenar y volverse lo más fuerte humanamente posible. Según todas las medidas habituales, la regeneración era un tipo de peculiaridad muy egoísta, ya que solo afectaba al usuario. Izuku pudo verle muchos usos y se preguntó por qué nadie que tuviera una peculiaridad de estilo de regeneración era un héroe. ¿Qué utilidad tendría saber que no saldrías gravemente herido? Izuku negó con la cabeza. No iba a pensar en héroes. Tenía que descubrir cómo conseguir una peculiaridad de regeneración.
El de Setsuna no le haría ningún bien a su padre, al menos no mientras estuviera inconsciente. Tenía que ser otro. Necesitaba más información. Información, y Izuku se sobresaltó. ¿Qué es? Tomura demandó cuando el chico más joven dejó de desplazarse por la página. Necesitamos información, le dijo Izuku. Papá, pensó en las palabras. Papá tenía un intermediario, recordó Izuku del año pasado cuando fue suspendido. Kurohiri habla con él todo el tiempo. Hiran, Tomura se encogió de hombros. No, era otra persona. Nasuto, le dijo Izuku al adolescente. Él es el intermediario de información de papá. Puede ayudarnos a encontrar a alguien con una peculiaridad de regeneración. Sonrió y por primera vez desde que Kurohiri los llevó a ver a su padre, Izuku sintió que había algo que realmente podía hacer. Necesitaría ayuda con eso, pero sabía que no tenías que hacerlo todo tú mismo. ¿Puedes contactarlo? Preguntó Tomura. Izuku asintió. Tenía el número de teléfono de Nasuto y saltó para coger su teléfono. No había tiempo que perder. Sir Nicteye apoyó los codos sobre la mesa y entrelazó los dedos frente a la nariz mientras se inclinaba hacia adelante. La Comisión de Seguridad Pública de Héroes se estaba reuniendo y, aunque los héroes no solían ser parte de la reunión, los eventos fueron de tal importancia que, como único compañero de All Might, lo habían invitado a asistir. Había otras personas que normalmente tampoco asistían, en su mayoría funcionarios del gobierno que esperaban que les dijeran qué diablos había pasado. Hasta ahora, hemos sacado a más de 300 muertos. Todavía hay 800 desaparecidos y desaparecidos, sin embargo, varios de los héroes de la búsqueda indican que pueden dar cuenta de aproximadamente 500 de ellos. Afortunadamente, la gran mayoría ha estado a salvo gracias a la mayoría de los edificios que se adhieren al código. Miraya sintió, al igual que la mayoría de la mesa. El código de construcción era una de las cosas que la gente odiaba. Odiado porque costó más construirlo, pero amado porque en situaciones como esta salvó vidas. Los edificios no se derrumbaron simplemente en estos días, y si lo hicieron, había lugares más seguros para estar en ellos, donde fueron diseñados para crear bolsas de aire. Es posible que tengas que esperar a que te rescaten, pero, en teoría, estarías ileso. De los muertos, todavía estamos trabajando para identificar a 14, mientras escuchaba, Sir Nicteye le deslizó uno de los informes informativos y lo leyó. Estaba aquí para proporcionar información sobre el villano, All for One, pero también para ayudar a idear la historia de portada. Como era de esperar, la Comisión de Seguridad Pública de Héroes y el gobierno no se habían decidido por ninguno y tenía que asegurarse absolutamente de que no se decidieran por decir la verdad. Eso causaría muchos más problemas de los que resolvería, pero probablemente creían que sería lo mejor. Los nombres de los muertos y desaparecidos ocupaban un lugar destacado en el informe. Fue un gesto mediático. Estos informes, fragmentos de ellos, se entregaron al público. Parecía bueno para la imagen del HPSC que los muertos y desaparecidos fueran lo primero que se leyera. Parecía que les importaba. No lo hicieron, pero al menos tenían práctica en ese sentido para mantener su imagen. Miró los nombres y resistió el impulso de resoplar. Isashi Rigi figuraba como desaparecido. Aparentemente no sabían identificar los cuerpos. Tendría que hacer eso por ellos después de esta reunión. Sin embargo, curiosamente hubo otro nombre que reconoció. Nasuto Seki. Era un intermediario de información en el inframundo. Algunos decían que él era el intermediario de la información. Mirai no pensó que fuera una coincidencia que hubiera estado en el área. Simplemente confirmó su vínculo con All for One, aunque se preguntó si Nasuto tenía algún efecto recopilado de su cuerpo. Serían útiles para localizar a otros porque, si bien le habían cortado la cabeza a la serpiente, no era tan ingenuo como para pensar que moriría. No moriría, y no se convertiría en una hidra o un fénix, pero probablemente se convertiría en un montón de pequeños y molestos lagartos. Sir Nicteye agregó a su nota mental que cuando fue a identificar a Isashi, al menos pudo ver los afectos de Nasuto. La reconstrucción ha comenzado y Cementos ha venido para ayudar con los esfuerzos.
El héroe era relativamente popular, pero era una buena opción cuando se trataba de reconstruir rápidamente. Con su control sobre el cemento, podrían reciclar in situ muchos de los componentes, aunque habría que volver a forjar el acero. Pero los medios de comunicación todavía nos acosan para que demos explicaciones, concluyó el orador. Esa fue su pregunta para comenzar a prestar la debida atención y Sir Nicteye cerró el informe. No veo por qué no podemos decirles la verdad y poner énfasis en el hecho de que Olmigt ganó y sobrevivió, dijo una persona ilustrada. ¿Qué verdad? Ni siquiera sabemos quién era ese villano. Alguien objetó. La expresión de Mirai no cambió, pero vio que el comisionado sacudía ligeramente la cabeza. Se sintió aliviado por eso. La HPSC y el gobierno sabían quién era el villano, pero no quisieron hacerlo público. Aún así iría a identificar el cuerpo, pero solo como Hisashi Rigi, no como All for One. Es posible que estén más al tanto de esto de lo que él pensaba. Sin embargo, decir la verdad no era una sugerencia que pudiera permitirse y, afortunadamente, otro miembro del HPSC habló. ¿Quieres que el público sepa que un villano, que casi mata al propio Olmigt, salió de la nada? La nueva oradora sacudió la cabeza teatralmente. No pasará mucho tiempo antes de que todos sean sospechosos de ser villanos. Probablemente eso fue demasiado lejos, pero su punto estaba bien expresado. All for One confiaba en esconderse a plena vista. La idea de que alguien así pudiera estar entre ellos aterrorizaría a las masas. Les gustaba la idea de que los villanos eran alguien que no encajaba, que no era normal y que se escondía en callejones lúgubres y bares callejeros. Al público no le gustaría que All for One se llevara a cabo en una zona comercial respetable. Odiarían el hecho de que el anónimo Hisashi Rigi hubiera sido uno de los hombres más peligrosos del mundo, hubiera controlado un vasto imperio criminal, todo mientras ganaba y cenaba con la élite de la sociedad, ya que el respetado propietario y director de JBQC no se sentaría bien. Porque el daño fue mucho más que un delito de cuello blanco. El daño y la muerte fueron dignos de un verdadero villano. La cuestión, creo, es a quién le echamos la culpa de esto, dijo el comisario, tomando suavemente el control. A Sir Nicteye le agradaba el hombre. Trató de ser sincero, pero reconoció que la sociedad solo podía manejar tanta verdad antes de que se resquebrajara, pero también trató de mantener las mentiras simples. Una sustitución aquí, un día alterado allá. Hizo que las cosas fueran más fáciles de mantener en orden. ¿Qué villanos importantes han sido derrotados recientemente? Preguntó. Mirai había pasado algún tiempo esta mañana buscando la respuesta a esa pregunta exacta. Por lo que él sabía, solo había un villano que cumplía los requisitos. Motosierra tóxica. El villano tenía una reputación lo suficientemente grande como para que el público conociera el nombre y supiera que la violencia y la muerte estaban asociadas con ese nombre. Y Toxic Chainsaw había sido eliminado principalmente por el héroe clandestino Scarab, trabajando en conjunto con el novato Eraserhead. Había algunos otros involucrados periféricamente, pero el verdadero enfrentamiento habían sido esos dos. Mientras recibieran el pago, lo más probable es que los dos estuvieran contentos por la falta de atención. También pensarían que el héroe número 1 estaba haciendo alarde, pero alguien del HPSC se lo explicaría. O suficiente de la situación que entendieron. Señor del mar, alguien sugirió. De repente, el comisionado pareció tan cansado como se sentía Sir Nicteye. Alguien que no aparece en todos los medios de comunicación, añadió, lo que debería haber sido una estipulación obvia. La reunión quedó en silencio. Mirai no esperaba que los ministros supieran nada, pero esperaba que los del HPSC al menos tuvieran alguna idea. ¿No leyeron los informes que enviaron los héroes? Creo que Toxic Chainsaw es el único villano con suficiente reputación y un arresto suficientemente silencioso, habló Sir Nicteye a la mesa. La mayoría pareció sorprendida al verlo. A estas reuniones no se solía invitar a los héroes, ni siquiera a los patadas laterales. Era una de las formas en que el HPS se mantenía el control y la misma razón por la que a los héroes no se les permitía ser miembros del HPSC, pero esta era una situación inusual. Se les pidió que trabajaran juntos para suavizar este incidente para el público.
Mirai observó mientras el comisionado pensaba en ello. Al menos había reconocido inmediatamente el nombre del villano. Finalmente asintió. Sí, creo que los héroes clandestinos estarían encantados de que alguien se llevara el mérito, concluyó. Mirai detectó el más mínimo indicio de sarcasmo en él. Hubo una historia con uno de los héroes clandestinos. El compañero no tenía dudas de que mantendrían la boca cerrada, pero ahora sabía que uno de ellos no tendría una buena opinión de Toshinori con el encubrimiento. Bueno saber. Se levantó, lo que atrajo las miradas de todos hacia él. Me aseguraré de que nuestra agencia trabaje en un comunicado a tal efecto, dijo a la sala. Por supuesto, te lo enviaremos para que lo apruebes, añadió Mirai antes de que alguien pudiera objetar. El comisionado asintió, lo que fue a la vez aceptación y despido y Mirai salió. No podía resolver todos sus problemas y tenía un cuerpo que identificar. Ted, capítulo 44. Nido 44. El dragón del emperador. Habían pasado menos de 48 horas desde la batalla contra All For One y si bien eso significaba que para la mayoría de las personas las cosas estaban volviendo a la normalidad, al menos, tan normal como era posible con los edificios y la infraestructura destruidos, para Sir Nicteye, significó que el papeleo todavía estaba en pleno apogeo. Esta parte no era algo que hiciera habitualmente, pero para All For One, haría una excepción. La morgue de campaña todavía estaba en uso y Sir Nicteye mostró su licencia de héroe y luego esperó en la tienda delantera a que llegara el forense correspondiente. La mujer corrió hacia él. Tenía la piel gris y púas de color rosa brillante en lugar de cabello con ojos rasgados. Parecía casi una mutación de lagarto, aunque de colores extraños, pero no había otras diferencias físicas en su forma. ¿En qué puedo ayudarle, señor Nicteye? Ella preguntó. Creo que puedo identificar un cuerpo, le dijo. Ella simplemente asintió. Ella fue lo suficientemente profesional como para no parecer aliviada. ¿Tienes una descripción física? Recordó las fotos. Pelo blanco, ojos dorados, complexión media pesada y un buen traje, proporcionó la descripción Mirai, consciente de que los puntos más importantes eran los dos últimos. La forense frunció el ceño y frunció los labios. ¿Algo más? Alrededor de 210 centímetros de altura, añadió Mirai. Creo que el cuerpo pertenece a Isashi Rigi, proporcionó el nombre, mirando la etiqueta que estaba alrededor de su cuello, buscando su nombre. La mujer negó con la cabeza. No hay nadie que encaje en esa descripción. Sir Nicteye quiso decir que tenía que haberlo, pero se mordió la lengua. Los socorristas dijeron que el cuerpo estaba en muy malas condiciones. Creo que tiene heridas extensas. La forense volvió a negar con la cabeza. No hay nadie que encaje en esa descripción, repitió. Sin embargo, puedes mirar. Él frunció el ceño, pero asintió. La mujer se acercó al escritorio y sacó un pase de invitado. Ella se lo entregó y Mirai finalmente pudo ver su nombre. No había nada sospechoso en ello. Anchi Shono. Gracias Anchi, le agradeció Sir Nicteye y luego atravesó la lámina de plástico hasta donde estaban colocados los cuerpos. Estaban todos en camillas y cubiertos con sábanas. Los que están detrás no están identificados, le dijo Anchi. Él asintió y retrocedió. La tienda era grande y fría y las camillas estaban dispuestas en hileras. Sir Nicteye comenzó en una esquina y comenzó a trabajar entre los cadáveres. Algunos tenían ropas rotas y ensangrentadas. Algunos apenas tenían un rasguño. Otros mostraban claramente sus heridas y la causa de la muerte era obvia, pero todos tenían cabeza. El socorrista había dicho que a All For One le faltaba la cabeza. El grupo que le había dado primeros auxilios a Toshinori había sido muy claro al respecto. Recorrió cada cuerpo, uno tras otro, con una creciente sensación de preocupación. Todo para uno estaba muerto. Tenía que serlo. ¿Por qué su cuerpo no estaba aquí? ¿Alguien ha reclamado alguno de ellos? Sir Nicteye le preguntó a Anchi, quien estaba hablando en voz baja en su tableta, escribiendo un informe más sobre una víctima. Ninguno de los cuerpos ha sido entregado a las familias todavía, respondió distraídamente. Entonces alguien se ha llevado un cuerpo.
Ella sabía lo que quería decir. ¿Había tomado uno el gobierno? No. Todas estas son víctimas, le dijo. Pueden comprobar los cadáveres identificados, añadió Anchi. Hisashi Rigi no ha sido identificado, respondió Mirai. No sabía todos los nombres, pero lo había comprobado. Entonces podría estar todavía ahí afuera. Anchi hizo un gesto vago a su alrededor. Todavía estaban limpiando. Sir Nicteye frunció los labios. All For One no estaba ahí fuera. Su cadáver había estado a los pies de Toshinori. Sintió una pequeña punzada de preocupación y la aplastó. Lo comprobaré más tarde, le dijo al forense. Anchi asintió pero lo dejó irse. Mira y respiró hondo tan pronto como salió al aire de la noche. Todavía había gente corriendo, limpiando y trajeron reflectores para que el trabajo pudiera continuar. Metió la mano en su bolsillo y sacó la bolsa de pruebas que se había recogido anoche del lugar donde se había encontrado a Toshinori. La pequeña gema verde brilló. Había asumido que era algo que All For One tenía, pero no podía entender por qué el hombre estaría usando adornos. Mirai sabía que no era de Toshinori. Pero si faltaba el cuerpo de All For One, eso abría nuevas posibilidades. Quienquiera que hubiera tomado el cuerpo de All For One podría haberlo dejado caer. Sir Nicteye suspiró y sacudió la cabeza mientras se la guardaba en el bolsillo. Era una prueba circunstancial. No demostró nada, pero era algo que recordaría. Por si acaso. Ahora, sin embargo, tenía que averiguar qué rama del gobierno se había llevado el cuerpo del villano. Esto no era lo que necesitaba antes de su cita con Toshinori. El trabajo de un compañero nunca terminaba. Ted, Kyudai respiró hondo varias veces mientras miraba adormilado hacia el tanque. Estaba exhausto. Había hecho turnos de varios días antes, pero fue entonces cuando estaba al borde de un gran avance. Fue entonces cuando todo lo que hizo le llevó a descubrir algo nuevo. Fue emocionante y emocionante. Esto era solo para ver cuánto tiempo podía mantener vivo el cuerpo de Hisashi. Fue emocionante y emocionante por todas las razones equivocadas. Nadie volvió de esto. El hecho de que Hisashi todavía tuviera alguna función era sorprendente, pero a lo largo del día, cuando se hizo evidente que All For One no iba a morir simplemente con ellos, Garaki se había tomado el tiempo para buscar otros casos de lesión cerebral catastrófica. Hubo supervivientes. Incluso hubo una gallina que vivió sin cabeza durante bastante tiempo. Simplemente no había registros de que nadie o nada funcionara correctamente después de tales lesiones. Claro, algunas personas habían sobrevivido a lesiones cerebrales, muy graves, pero todavía tenían el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el lóbulo temporal intactos. Hisashi todavía respiraba. Su médula no había resultado gravemente dañada, pero el movimiento era tan débil que el ventilador conectado al tubo en su tráquea hacía la mayor parte del trabajo de impulsar el oxígeno hacia sus pulmones. Garaki había tenido suerte. Hasta el momento Hisashi no había tenido otras complicaciones. O tal vez lo haya hecho. No podía monitorear exactamente un derrame cerebral, pero no parecía estar sucediendo nada de eso, y los latidos de su corazón eran fuertes y constantes. El doctor no sabía cómo afrontaría un infarto. Gigantomachia probablemente lo mataría si no pudiera hacer nada. El hombre gigante había estado caminando durante horas, dando vueltas y vueltas al tubo. Dejó escapar un suspiro ruidosamente. Solo unos pocos sanadores habían podido hacer algo por Hisashi. El resto había dicho que era imposible. Algunos se habían negado a intentarlo. Cada vez que eso sucedía, había sido más difícil dejarlos ir. Gigantomachia no había querido hacerlo ya que no ayudarían a su señor. Kyudai dejó que sus ojos vagaran por la forma flotante de All For One. Todas sus heridas menores fueron curadas pero todavía le faltaba la mitad de la cabeza. La malla quirúrgica retenía el material que se había recogido y el líquido prevendría cualquier infección, pero había una posibilidad muy real de que esto fuera lo mejor para Hisashi. Todas sus heridas menores se curaron pero el cerebro aún no estaba. Garaki tocó los controles, mostrando la señal de la cámara del tanque. Se centró en el daño. El área estaba limpia y griega.
Era un poco pronto para saberlo, pero pensó que el cuerpo de All For One estaba intentando curarla. Excepto que iba a llevar mucho tiempo. Sería mejor usar su cuerpo como base de una prote, no podía pensar eso. ¿Qué es? Le gruñó a Gigantomachia, más que nada para distraerse de sus pensamientos traidores. El gigante había estado inquieto durante los últimos, desde que Isashi había sido herido. Todo lo que obtuvo fue un gruñido a cambio. Garaki regresó a su estación de trabajo para ejecutar otra simulación. Quizás podría trasplantar alguna materia craneal. Si pudiera trasplantar algo de hueso, el cuerpo de Isashi podría comenzar a sanar a su alrededor. Valió la pena investigarlo como algo para probar. Gigantomachia siguió caminando. Kyudai suspiró. ¿Es Izuku? Preguntó. Eso provocó una reacción del hombre. Garaki no esperaba uno. Aunque ella sintió para sí mismo haciendo varias suposiciones. Gigantomachia era el guardaespaldas de Isashi, pero All For One le había ordenado en ocasiones que cuidara de Izuku. Con Isashi tan gravemente herido, el guardaespaldas probablemente sintió que no había hecho su trabajo. Él vendrá más tarde, le dijo Garaki a Gigantomachia. El pequeño señor lo es. El doctor asintió. Kurohiri lo traerá más tarde. No había ninguna razón sentimental para hacerlo, pero iba a aprovechar la oportunidad para preguntarle al niño si podía sentir alguna peculiaridad en su padre. Si no hubiera ninguno entonces y tal vez sería mejor dejar morir el cuerpo de Isashi. Si Izuku sugiriera eso y no, Izuku no aceptaría eso. Al menos no de inmediato. Pero aún así valía la pena conocer las peculiaridades. Él se queda. Gigantomachia gruñó. Oms. El pequeño señor se queda. Le dijo Gigantomachia. Izuku no vive aquí, señaló Kyudai. Él se queda. Garaki estaba demasiado cansado para discutir. Izuku podría manejar esto. O Kurohiri. Siempre y cuando no fuera él. Tenía suficientes cosas que hacer. Después de enviarle el mensaje a Nasuto, Izuku se fue a la cama. Había querido esperar una respuesta pero estaba cansado y no necesitaba otra noche de sueño desplomado frente a la consola. Además, no sabía qué tan rápido respondería Nasuto. El hombre probablemente estaba ocupado buscando sanadores para que Kurohiri los trajera. Sin embargo, cuando despertó, lo primero que hizo fue mirar su teléfono. 3 mensajes. Izuku sintió un estallido de felicidad y abrió la pantalla. El primer mensaje fue de Ochako, del teléfono de su madre. El segundo fue de Himiko y el tercero fue de Itoshi. Nada de Nasuto. Izuku sintió que su alegría se desvanecía y luego se sintió culpable. Debería estar agradecido de que sus amigos le estuvieran enviando mensajes. Excepto que realmente quería saber de Nasuto. Tocó el mensaje de Ochako. Pequeño dragón, ¿estás bien? No has ido a la escuela y escuché a los profesores decir que nadie te había llamado. Por favor, responda. Izuku tragó, sintiéndose enfermo y triste nuevamente. Kurohiri le había dicho que tenía que quedarse en casa pero no dijo que no podía hablar con sus amigos. Estoy bien, respondió. Ahora, ¿qué podría decir acerca de no venir a la escuela? Papá quedó atrapado en ese ataque, añadió Izuku, así que estaré en casa por ahora. Esa era la verdad. Quería hablar con ella sobre eso. Quería decirle que el hecho de que su padre quedara atrapado en ese ataque era un ejemplo práctico de cómo los héroes no eran todo lo que deberían ser, y porque ella no debería serlo, pero eso tendría que esperar. Izuku presionó enviar y luego pasó al mensaje de Himiko. Ella le había enviado un chiste sobre la sangre. Siempre que estoy triste, simplemente leo mi identificación de donante de sangre. Dice B positivo. Él sonrió ante la broma. Ella no estaba tratando específicamente de animarlo y no estaba preocupada por él. Puede que no supiera nada del ataque, ya que las noticias tendían a ser bastante selectivas, especialmente en otras partes del país. Lo había descubierto él mismo cuando vivía en las prefecturas de Niigata y Saitama. Pero la broma sí le animó. Solo un poco. Tendría que pedirle al doctor algo para enviarle. Izuku pasó al mensaje de Shinzou.
Papá finalmente encontró un lugar en una clínica y el trabajo de mamá ya aprobó su traslado a Mie. Ahora todo lo que tenemos que hacer es encontrar una casa. Voy a extrañar a los gatos y no me has enviado fotos de los que están ahí abajo. ¿Cómo voy a saber qué gato puedo adoptar si no tengo fotos? Él parpadeó. Por un momento, Izuku no podía creer que había olvidado que Itoshi se mudaría aquí. Él sonrió, feliz, antes de que la preocupación generalizada por su padre desapareciera. Eso es maravilloso. Izuku respondió y luego anotó los comentarios sobre los gatos. Había algunos gatos por aquí y había un café para gatos, un café para gatitos principalmente, y podías comprar tu favorito cuando se convirtiera en adulto, pero él realmente no los había investigado. Añadió una segunda parte a su mensaje. Piensa en la aventura que tendrás al encontrar a los gatos aquí entonces. Es aburrido si solo te lo digo. Deberías hacer eso. Tocó enviar y luego fue a mirar el mensaje que le había enviado a Nasuto. No era tan detallado como le gustaría, pero Tomura había insistido en que lo mantuvieran vago. Envíame un mensaje tan pronto como puedas. Necesito tus servicios. Eso fue todo. Nasuto sabría que vino de él porque tenía sus datos de contacto. Este mensaje ni siquiera había sido leído. Vamos, susurró Izuku, resistiendo el impulso de simplemente llamar al teléfono. Realmente necesitaba la ayuda de Nasuto. ¿De qué otra manera iba a encontrar una peculiaridad de regeneración para tomar prestada? Miró la hora. ¿Y el mensaje? Si el hombre no le hubiera enviado un mensaje al final del día, lo llamaría. Fue así de importante. Ted,